¿Cuántas personas todo el tiempo están aguantando hambre? Nosotros casi no conocemos gente que aguante hambre, esa es la realidad. Pero hay gente que aguanta hambre literalmente, no comen todos los días. ¿Qué siente una persona cuando no tiene para comer? ¿Alguno de ustedes, de los que están conectados o acá de los presentes, alguna vez ha tenido la experiencia de querer comer? No que se atrasa la comida 1 hora o 2, no, sino de querer comer y saber que no hay, y de tenerse que acostar sin comer y levantarse sin comer al otro día. Esa es una realidad para millones de personas en el mundo, y muchas de esas personas también creen en Dios y también oran y lloran y claman, ¿no? Bueno, este servidor ha tenido la experiencia de no tener que comer durante más de 2 días, no por ayuno, sino por no tener que comer. Cuando uno no tiene que comer, uno depende totalmente de la misericordia de Dios, en el sentido de tenerse que levantar a ver qué hay, ¿cierto? ¿Qué hay? Entonces, por eso uno aprende a ser tan agradecido con todo lo que Dios le da, ¿cierto? Aprende que la comida no es mala, no es maluca. Aprende que no se bota, ¿no? Por ejemplo, en la administración, muy importante para que oremos. ¿Se acuerdan ustedes cuando habían 5.000 personas escuchando a Jesús que no tenían nada que comer y llevaban 3 días? O sea, en esos 3 días sí habían comido de lo que habían llevado y para la campaña, ¿no? Pero ya a los 3 días se les había acabado la comida, ya no había que comer. Y Jesús, sabiendo que no había ya comida entre ellos, parece ser que era en las horas de la tarde, les dijo a los 12: la gente no tiene que comer. Entonces ellos hablaron también con Jesús: Señor, por ahí vemos que hay gente ya bostezando, que si hay comida, que no hay comida, entonces ¿por qué no los despedimos? Para que se vayan y coman algo. Y Jesús les dijo: denle ustedes de comer. Entonces imaginen usted, uno sacar comida para 5.000 personas, 12 sacar comida para 5.000 personas. Recordemos que en el relato bíblico no se cuentan las mujeres ni los niños, por cuestión cultural. Así que cuando hablan de 5.000, eran 5.000 varones. ¿Y cuántas mujeres podían haber? ¿Y cuántos niños podían haber? Entonces estamos hablando de más de 15.000 o 18.000 personas. Denles de comer. La historia dice que Jesús multiplicó, porque había un niño allí, un joven, que tenía 3 panes y 5 peces. Al parecer los discípulos querían comerse en eso con Jesús. No sé si le iban a dar al niño o se lo iban a quitar, pero el hecho de que aquí hay uno que tiene 3 panes y 5 peces, lo tenemos como secuestrado aquí, o sea, que nadie se entere. Y Jesús dijo: es suficiente para que todos coman. Pero cuando acabaron de comer, le dijeron: Señor, ya comieron, están saciados, están tranquilos. Y mire lo que Jesús les dijo: recojan las sobras. Porque nosotros a veces las sobras no las recogemos. Pues la crema dental está llegando al final y todavía tiene un poquito, bótela, saque la nueva. Quedó algo de comida, bótelo, ¿cierto? Pero Jesús dijo: recojan las sobras. Y se asombraron. 12 canastas, 12 cestos recogieron, 12. De no haber nada, a comer y a recoger 12 cestos. O sea que nos está enseñando sobre la buena administración, ¿cierto? No derrochar, sino administrar bien. Entonces, habiendo dicho eso, tenemos nosotros la iniciativa, por conciencia, de que debemos agradecer a Dios por los alimentos, ¿o no? ¿No? ¿Cierto? No hay nada mejor que tener sed y tomarse un líquido que a uno le quite la sed o lo refresque, ¿cierto? Gracias a Dios. Tener hambre y poder comer, qué bendición, ¿cierto? O saber que en la casa cuando uno llega hay. Es muy fuerte cuando una persona va hacia la casa y sabe que no hay. O sea, sabe que no hay, pero no tiene más para dónde irse, entonces se va para la casa. Es fuerte. Entonces, si tenemos en la casa mercado, si hemos podido desayunar hoy, o si no hemos desayunado porque no hemos querido, pero hay,
Y si hay alimento para el día, es un motivo para decirle a Dios muchas gracias. Y así, sucesivamente, la vida, la salud, la ropa. ¿Cierto? Nosotros somos muy dados a decir a veces no tengo nada que ponerme, ¿cierto? Pero si alguien más fuera dice, oye, pero ahí tienes ese closet lleno, ¿cierto? De pronto uno podrá decir, de lo que tengo ya no me gusta ponerme nada, o quiero cambiarlo. Pero uno sí tiene que ponerse, ¿cierto? Uno agradecer a Dios por eso. Yo no olvido el día que en la casa de Patricia, Paula, una joven que vivía en las calles, en el proceso la llevamos a una de las habitaciones de la casa y le dijimos, en esa cama usted va a dormir. Y ella se quedó de pie junto a la cama. Entonces nosotros le dijimos, se puede sentar, o sea, se puede sentar. Y empezó a llorar. ¿Y qué te pasa? O sea, si es una buena cama, es para ti. Y empezó a llorar. Y dijo, no sé cómo acostarme, no sé. Llevo tanto tiempo durmiendo en la calle, en un andén, cubierta con periódicos en la noche, que no sé, o sea, entonces un impacto para ella, y eso nos tocó a nosotros también. Uno llega a la casa y se tira en la cama, estilo película. ¡Pah! ¿Cuál gracias a Dios por cuál cama? Antes, ay, qué cama tan maluca. Pero hay gente que lleva años sin dormir en una cama. Entonces hay mucho por qué dar gracias a Dios, o por qué tener una buena actitud en la vida. Somos muy bendecidos, ¿no? Yo creo que cuando uno piensa que uno es bendecido, uno dice es cuánto dinero tengo o hay. Pero el dinero no es una forma de representar la bendición, porque incluso hay personas con mucho dinero, gracias a Dios, pero no tienen otras bendiciones que les ayuden a ser felices. Nosotros somos felices porque somos agradecidos, y agradecemos porque somos felices, y agradecemos lo que tenemos, ¿cierto? Entonces yo espero que ustedes todos, al menos los que están acá y los que me están viendo, tengan una cama donde dormir. En una de esas tantas experiencias, en un lugar donde vivía en una habitación, al parecer la dueña de la casa me espiaba, seguramente porque no vio mucho movimiento cuando yo me pasé para allí. Creo yo que era por eso. Lo cierto del caso es que algún día, cuando salía para el trabajo muy temprano, me dijo, yo tengo un catre que le puede servir. Tengo un catre que le puede servir, porque usted está durmiendo en el piso, me dijo. Y bueno, entonces yo le asenté con la cabeza y le dije que sí. Eso era en la ciudad de Bogotá, muy, muy fuerte dormir en el piso, en la ciudad de Bogotá, por el frío, la incomodidad, y siempre yo había dormido en cama, pero en esa ocasión, por ese tiempo, no tenía dónde dormir. Y me prestaron un catre que no era un catre para dormir, sino que era un catre esos que se abren para poner mercancía en la ciudad, que se abre y se abre hacia los lados y tiene una lona. Pero para mí, ese catre es una bendición. Yo me acostaba con cuidado ahí en ese catre y ya no tenía que estar acostado en el piso. Hemos sido muy bendecidos. O sea, Dios nos ha dado la vida, nos ha dado el conocimiento del Evangelio y nos da muchas bendiciones. Hoy quiero invitarlos para que reflexionemos un poco sobre la importancia de ser agradecidos con lo que hay, con lo que tenemos. Y si somos agradecidos con lo que hay, con lo que tenemos, podemos ser llevados a lo que deseamos. Pero si siempre nos enfocamos en lo que deseamos y no agradecemos lo que tenemos, nos perdemos el dulce sabor o el dulce placer de disfrutar y de ser agradecidos por lo que ya tenemos en nuestras vidas. Y yo les aseguro, son muchas bendiciones las que ya tenemos en nuestra vida. Yo espero que se haya mirado esta mañana al espejo y usted haya visto allí en el espejo una hermosa criatura a la cual Dios en su espíritu la hizo a imagen y semejanza de Él, y vistió ese espíritu con un cuerpo hermoso y maravilloso. Y ese cuerpo nosotros lo vestimos con la ropa que Dios nos da, ¿cierto? A nuestro gusto. Qué bendición. Padre, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, y allí encerramos todas las gratitudes por todos los favores y todas las bendiciones que
no como una exageración literaria, sino como una realidad, podríamos detenernos hoy un buen tiempo si gastáramos ese tiempo en nombrar cada una de todas las cosas por las cuales nosotros deberíamos estar agradecidos, tanto las que son conscientes para nosotros como las que no son conscientes, pero que gracias a esas circunstancias nosotros pues vivimos y somos lo que somos y tenemos lo que tenemos y todo ese cúmulo de circunstancias que permiten que cada uno de estos seres humanos tenga una vida, una familia, un hogar, unos compañeros de vida, un esposo, una esposa, unos hijos, unos familiares, unas circunstancias materiales, económicas, emocionales. Gracias, gracias, muchas gracias. Nosotros como el salmista le recordamos hoy a nuestra mente, a nuestra alma, que a veces anda por ahí tan disparada con otras cosas, anhelando otras cosas, deseando otras cosas, que no recuerda que debe estar agradecida por lo que ya tiene. Hoy le decimos a nuestra alma, alma mía, bendice al Señor, alma mía, agradece al Señor, alma mía, alaba al Señor, porque el Señor es bueno en gran manera el Señor. Hoy te damos a ti, Señor, pues desde nuestro corazón el reconocimiento de que si hablamos de poder es tuyo, si hablamos de gloria es tuya, si hablamos de honra es tuya, amado Dios, porque eres el creador de todas las cosas, el que haces todas las cosas y el que sustentas todas las cosas. Hoy, Señor, gracias por este primero de los días de esta nueva semana y porque nos das a nosotros la oportunidad de conectarnos o trasladarnos hasta esta sede para ocuparnos de un tema espiritual, religioso, espiritual, nosotros sabemos que no es un protocolo que estamos haciendo, sino que sabemos que es importante incluir este tiempo en nuestra semana, comenzando nuestra semana, para que nuestra semana cuente con ese favor. Gracias por la inteligencia espiritual que nos permite afectar nuestra semana con esta decisión de sacar 1 o 2 horas para oír, para orar, para leer y para pensar en la palabra de Dios. Muchas gracias, en el nombre de Jesucristo tu Hijo. Amén y amén. Bueno, entonces gracia y paz pues para todos. Saludamos a los bendecidos. Gracias por estar allí siempre atentos, por estar conectados desde diferentes lugares. Gracias. Y a quienes verán el video más adelante también, pues gracias por tomarse en el tiempo de escucharlo, de mirarlo, de leerlo, ¿no? Bueno, hay una pregunta que quiero hacer hoy. Recuerden que vamos a estar en Isaías 30, ¿sí? Isaías 30, pero una pregunta que usted puede responderse, y vamos a hablar un poco sobre ella hoy, y es ¿qué importancia, qué papel tiene la Biblia para usted en su vida? La Biblia. ¿Qué sabe usted de la Biblia? Porque ese es el libro número 1 que uno le descargan cuando, ay, venga, le descargamos la Biblia, o venga, le regalamos una Biblia, o cómprese una Biblia. ¿Qué es para usted la Biblia, no? Para su experiencia. ¿Qué representa para usted la Biblia? En su experiencia. La gente siempre hoy dice, la Biblia es la palabra de Dios. Una muy buena expresión. La Biblia es la palabra de Dios. En estos días aprendíamos a través de la enseñanza algo que lo hemos dicho varias veces y lo podemos recordar hoy. Nosotros, y no es lo mismo, ¿cierto? Entonces vamos a tener ahí clara el pensamiento en esto que les voy a decir. Nosotros debemos creer en Dios, o nosotros debemos creerle a Dios. ¿Cierto? Importante eso, ¿no? Si quiere corren las sillas, meten otra silla más, como quieran, están en libertad. Oigan, nosotros debemos creerle
creer en Dios o creerle a Dios. Porque el conglomerado de personas en la religión creen en Dios. En ese sentido, el apóstol Santiago, que en la Biblia también se conoce ahora en las nuevas versiones que van haciendo las correcciones, oído, no los cambios a la Biblia, sino las correcciones de las malas traducciones donde sí cambiaron la Biblia en las primeras traducciones, pero no la cambiaron con mala intención, sino que entendemos que ahora hay mayor acceso al conocimiento, a la información, a los textos, entonces van corrigiendo. Santiago también se llama ¿cómo? Jacobo. Y ese Santiago Jacobo es también familiar ¿de quién? De Jesús. Exactamente. Entonces, Santiago Jacobo, oído, el hermano del Señor, escribe y dice: ustedes creen en Dios. Les dice él a los judíos, porque Santiago le está escribiendo a los hermanos judíos, pero ya que el libro está en la Biblia y tiene una enseñanza también no solamente dirigida a los judíos, sino que se puede sacar de allí también para nosotros, él hace esta pregunta: ¿ustedes creen en Dios? Muy bien. También los demonios creen en Dios y tiemblan. O sea que no hay mucho, hasta ahí digamos que están emparejados, ¿no? Creer en Dios. El asesino cree en Dios, el jíbaro cree en Dios, el sicario cree en Dios, el ser humano que tiene buen comportamiento cree en Dios, el religioso cree en Dios, el político cree en Dios, creen en Dios. Pero cuando hablamos de la Biblia, ¿qué es la Biblia para nosotros? Lo que debemos considerar es que la Biblia contiene la palabra de Dios. Y que nosotros no solo somos llamados a creer en Dios, como aceptar que Dios es, o es el creador, el gran arquitecto divino, el gran diseñador, sino que somos llamados, amén, gracias Julián, así es, un manual de vida, exactamente. Somos llamados a creer en las palabras que salen de la boca de Dios. O sea, ¿qué es lo que Dios está hablando? Entonces, cuando Dios habla, dice el profeta menor: si Dios habla, calle delante de él toda la tierra. Está diciendo, es importante, ¿cierto? Es importante cuando Dios habla. Nosotros a veces con Dios, en la lectura de la palabra o en la enseñanza bíblica, tenemos el mismo comportamiento que tenemos con nuestros padres terrenales cuando ellos hablan. Eso lo desarrollamos con el tiempo, esa capacidad, que es, dejamos que papá o mamá hablen y en nuestro cerebro interior lo único que escuchamos es... O sea, lo dejamos que bote saliva, que hable, pero nuestra mente está en otra cosa, o nuestra mente está en lo que nosotros estamos haciendo. Entonces, tanto que papá o mamá tienen que decir después: oiga, preste atención, oiga, sí me escuchó. O sea, como que cuando debería ser que si papá o mamá están hablando, ¿cómo debería estar uno? Atento a las palabras de papá o de mamá, porque se entiende que ellos tienen sabiduría para uno, ¿cierto? Que ellos le están dirigiendo a uno en la vida. Como Dios es Padre, cuando Dios habla, a veces nosotros como hijos tenemos la misma actitud. Entonces leemos la Biblia por protocolo, no porque es la palabra de Dios o contiene la palabra de Dios, sino porque, oye, ¿cómo vas a ir a la iglesia sin la Biblia, cierto? O sea, lleva la Biblia, que hay que tener la Biblia, ¿cierto? Y vamos a leer porque hay que leer. Pero nuestro oído está escuchando la palabra de Dios. Porque lo que a nosotros nos provoca los cambios es oír la palabra de Dios. Oír lo que Dios está diciendo, lo que Dios está hablando. No es solo creer en Dios. Porque en la categoría de creer en Dios, desde ese punto, todas las religiones, en su gran mayoría, ¿en quién creen? En Dios. Entonces, ya entrar a creerle a Dios es un proceso diferente, porque como la iglesia, la religión, que es necesaria,
las organizaciones religiosas que son necesarias, nos han hablado en nombre de Dios, también nos han enseñado muchas cosas que no son palabra de Dios. Y ahora sacar eso de nosotros, de nuestra programación, para oír a Dios, a veces nosotros mismos nos convertimos en adversarios de Dios cuando oímos a Dios hablar. Voy a darle 2 ejemplos con un mismo personaje en la Biblia. Hay más, pero vale 2. A propósito, ¿qué es un adversario? Es un diablo. Y a veces nosotros somos diablos en relación a Dios, porque Dios dice una cosa y nosotros decimos, no, a mí me enseñaron así, vea. Entonces, Jesús estaba diciendo, oiga, Jesús, el maestro, estaba diciendo, es necesario que yo vaya a Jerusalén y que muera. Y entonces se levantó el diablo llamado el apóstol Pedro. ¿Y qué le dijo ese diablo? Cuando hablo de ese diablo, no hablo del diablo de la religión, o sea, no estoy diciendo que Pedro sea Satanás, ¿cierto? Satanás de la religión, oído, sino el diablo, que es un adversario. Se levantó y le dijo, Señor, ¿cómo se le ocurre? No ve que casi lo matan la última vez que le iban a apedrear. Está loco, no podemos ir. Y él dijo, cállate, adversario. O sea, eres un adversario, yo tengo un propósito, el Padre me llamó a hacer una obra y en esa obra tengo que subir a Jerusalén y yo sé que voy a morir. Así que retírate porque me eres un adversario, me eres un diablo en este momento. Pues ¿cómo le parece que ese mismo hombre, ya lleno del Espíritu Santo, ya después de Pentecostés, después de la resurrección, el mismo Dios le da un éxtasis, entra a un estado de una visión donde él ve animales que en la ley a la que él pertenecía, porque ellos son apóstoles de la ley, en la ley de Moisés les decían que esos animales, unos eran limpios y otros eran impuros, sucios. Y el mismo Dios le está hablando, él sabe que Dios le está hablando, le tiene una visión, y Dios le dice, Pedro, sí Señor, mata y come. Y él dice, no. ¿A quién le está diciendo no? A Dios. No le está diciendo Dios al apóstol Pablo, ni está diciendo Dios al mismo Dios. Él está diciendo, no. ¿Cómo se le ocurre que yo voy a hacer eso? Si yo nunca he comido nada inmundo, nada impuro. ¿Por qué Pedro le contradice directamente a Dios? Porque en su formación religiosa de años, a él le dijeron que ciertos animales eran limpios y ciertos animales eran inmundos. Entonces, por eso no es solo creer en Dios, sino que hay que escuchar a Dios. Hay que escuchar a Dios. Porque cuando Dios habla, Dios te puede decir que hagas algo, oído, no que Él prohíbe, sino algo que la religión te dijo que Dios prohibía. Además, recordemos que aunque Pedro no es el apóstol a los gentiles, ni es el encargado de predicar la gracia a los gentiles, Pedro sí es el que tiene las llaves del reino. ¿Se acuerdan ustedes de eso también? Las llaves del reino, ¿se acuerdan? Entonces, la Iglesia Católica lo ha enseñado y al menos la idea, la forma como tal, sí, es así. Pedro en su momento tenía las llaves del reino, él decidía quiénes entraban y quiénes no. Porque las llaves que Dios le dio a él son las llaves de la predicación. La primera persona que le predicó a los judíos fue ¿quién? Él tenía la llave para abrir la puerta, para presentarles ¿a quién? A Jesucristo resucitado. A los judíos se los presenta como a Jesús, el Hijo de Dios, y les dice, ustedes son unos asesinos que lo mataron, y como era verdad, habían pasado 40 días. Allá está la tumba vacía, ustedes lo mataron, pero Dios lo levantó de los muertos. Y ninguno le podía contradecir porque habían buscado el cuerpo de Jesús y no lo habían encontrado. Pero más adelante, en el capítulo 10 de Hechos, es el mismo Pedro al que Dios ahora le dice, vamos a usar la llave ahora para abrir la puerta a los gentiles, para que los gentiles también vengan y escuchen.
Entonces la idea que tenemos ahorita nosotros en la iglesia es que Pedro está en el cielo, trabajando, ese no ha podido disfrutar del cielo, lo dejaron de portero, y que todo el que se muere llega donde Pedro. Y Pedro tiene allí un libro y dos letreros o dos líneas ahí, hágase acá, vamos a mirar el libro, que acá dice, si baja otra vez al infierno, o si entra para el cielo, ¿cierto? Entonces la gente negocia con Pedro, y bueno, ahí hay una cantidad de cosas alrededor de eso. No, Pedro no está trabajando con una llave en este momento, él está ya en el mundo espiritual, libre de las cosas de esta vida. Pero Pedro sí tuvo en sus manos las llaves del reino, y lo abrió a los gentiles y lo abrió a los judíos. Gracias a eso, usted y yo hoy entramos, porque él abrió la predicación. Luego ya Dios le encomendó esa tarea al apóstol Pablo de los gentiles, y los discípulos, pues como todos sabemos, trabajaron con los hermanos judíos para presentarles a Jesús resucitado. ¿Por qué específicamente a Jesús más que a Cristo como tal? Aunque al final Pedro, esto es importante que usted lo tenga claro, al final Pedro, él se rinde y abraza la gracia. Hay un texto en Juan donde Jesús le dice a Pedro, Pedro, ¿me amas? ¿Cuántas veces le dijo que sí lo amaba? 3 veces. Al final, la última vez, como Pedro siempre era muy iracundo, Pedro se molestó otra vez. La tercera vez que Jesús le preguntó, le dijo, Señor, no me moleste, usted sabe que sí, o sea, usted conoce la mente del corazón. Esa pregunta era ahí, que si lo quiero, usted sabe que sí, yo lo quiero, ya. Entonces, en esa ocasión Jesús le dijo, mira Pedro, ahora te vistes como tú quieres, pero viene un tiempo en el que otro te vestirá y te llevará a donde no quieres ir. Y ese otro es el apóstol Pablo, porque recuerden que la rivalidad ministerial estuvo durante muchos años entre Pablo y Pedro, ¿cierto? Entonces ellos tuvieron muchos encontrones, muchas veces alegaron, discutieron, pero al final el apóstol Pedro le escribe a la iglesia y le dice, a la iglesia, oído, tanto a los judíos como a los gentiles, les dice, miren, hay muchas enseñanzas en la escritura que la gente que no tiene doctrina tuerce. Dice los indoctos. ¿Qué es un indocto? Que no tiene doctrina. Que no tiene doctrina. Entonces, hay muchas enseñanzas en la Biblia, en las escrituras, que los que no tienen doctrina tuercen, como también algunas personas tuercen las enseñanzas de nuestro amado hermano Pablo, que escribe, y la verdad es que Pablo escribe y es un poquito difícil de entender, dice el apóstol Pedro. Sin embargo, miren ahí como él dice, crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Pablo al final llevó a Pedro a donde él no quería ir, porque ¿qué es lo que quería Pedro siempre? Pues defender lo que él creía, ¿cierto? Como a muchos nos ha pasado, y a muchos les pasa todavía, y les va a pasar, que quieren defender su posición donde han venido durante cientos de años o meses o días. Pero viene la gracia, vienen los Pablos, vienen los Apolos, los Silas, los Priscilas, y empiezan a trabajar y a llevar a las personas de donde están al conocimiento de la gracia, a pasarlos, ¿sí? Porque es realmente pasarlos, ¿cierto? No es que niegue el fundamento que tiene, sino que construya encima, pero construya con materiales preciosos. Entonces, el apóstol Pablo, apóstol a los gentiles, Pedro, apóstol a los judíos, y la expresión de Santiago tan importante que dice, tú crees en Dios, bien haces. Yo les digo a todos ustedes que están conectados también, ustedes creen en Dios, bien hacen. Sin embargo, no solamente es creer en Dios, sino creerle a la palabra de Dios. Bueno, los que están en Google Meet, en un rato se les va a caer la transmisión.
se vuelve a enviar nuevamente un link y a ese nuevo link ustedes vuelven y entran, por favor. Los que están en Facebook, ellos sí vamos derecho acá, creo yo que no nos cortan la transmisión en la primera hora, sino que vamos lejos. Entonces, una buena pregunta. Vamos a coger así a Germania hoy. Vamos a hacer la internacional hoy a Germania acá. Germania, la Biblia, para usted, ¿qué significa la Biblia? ¿Qué es la Biblia? ¿O cómo mira usted la Biblia? ¿O qué sabe usted de la Biblia? Demos que sea datos históricos. Al principio, como decíamos, pensar en la palabra. Sí. Bueno, ahora pues para mí, en lo que está escrito, Sí. Para mí es, una parte sí es la palabra de Dios. Sí. ¿Por qué? Porque yo siento que es como mi alimento, me ayuda. Sí. Como la fortaleza para iniciar cualquier cosa en mi día, en cualquier momento. Mi alma. Ok, su alma. Mejor dicho, me siento como, no me siento ya sola. No se siente sola. Necesito esa vitamina, para mí es como su vitamina diaria, su alimento. Bien. Entonces, les había dicho, por ejemplo, que al principio pensaba que era la palabra de Dios. La expresión que nosotros decimos que pensamos que era la palabra de Dios no es porque la Biblia no sea la palabra de Dios, sino que hemos enseñado y explicado que la Biblia como tal toda contiene la palabra de Dios. Pero el libro como tal, desde la primera página hasta la última, no todo lo que está escrito ahí es palabra de Dios. O sea, no todo salió de la boca de Dios. Entonces, cuando hablamos de que contiene, es que nosotros hacemos la diferencia entre lo que está escrito como historia, como comentarios, y la diferencia con lo que realmente ha salido de la boca de Dios. Porque Dios está comprometido es no con los comentarios, sino con lo que sale de su boca, ¿cierto? Isaías es claro cuando dice Dios a través del profeta Isaías: así es mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía. Entonces, esa es la palabra con la que uno se tiene que anclar. Y para Germania la palabra es vitamina, es vida, es su arma, es lo que cada día la alimenta, la fortalece, ¿no? Bueno, ¿en cuántos años escribió la Biblia? Aproximadamente. Los rollos pues que hay de la Biblia actualmente, tanto los que ya encontramos como los que no hemos encontrado, ¿en cuántos años aproximadamente? Muy lejos. ¿Cuántos años aproximadamente se escribió los rollos que actualmente tenemos de la Biblia? Porque la Biblia no es un libro que la Iglesia Evangélica se inventó ayer, ni la Iglesia Católica, sino que la Biblia es una biblioteca condensada de libros que vienen desde los orígenes del pueblo de Israel o de los primeros hombres o de Adán como tal. ¿En cuántos años se resumen los libros de la Biblia aproximadamente en historia? Un poquito más, bendecida Elizabeth, que dice 1000 años, un poco más. 4000 dice Juan, se fue. 1000 dice Elizabeth, todavía le falta una buena tajada. 2500, ya se pasó un poquito. ¿Usted qué dijo? 2000 años, se pasó un poquito. Entonces 1500. Así adivinando, y le pegó. Entre 1500 y 1600 años es el tiempo en que se escribieron los libros que tiene la Biblia. Allá está la bendecida Elizabeth Cali atacada de la risa. Eso me gusta, que se alegren, que se gocen, que cuando uno se ríe, las cosas se le anclan más fácil. Cuando uno se ríe. Entonces, gocémonos con eso. La Biblia fue escrita, ese libro que usted tiene de papel o ese libro que usted tiene ahorita digital, oído, que usted puede decir con libertad que tiene la palabra de Dios o que es la palabra de Dios, porque usted ya sabe pues, o que contiene la palabra de Dios, como le sea más fácil a usted. Una invitación acá para seguir hablando de lo que estoy diciendo es esta: no tenga temor de decir la verdad. La gente habla mucho de que uno siempre tiene que decir ¿qué? ¿Cierto? La gente le dice a uno todos los días: diga la verdad, hable con la verdad, o la mentira es del diablo, ¿cierto? O no es así que le decían a uno. Ahora, ¿usted quiere relacionarse con una persona que le diga verdad o mentiras? No, pero pénsenlo bien, que le digan la verdad. Entonces, ¿por qué cuando se trata de hablar la verdad de Dios, la gente dice, de pronto alguien se afecta, alguien se llena? ¿Cómo así? Diga la verdad de Dios que usted tiene en su vida. Mire,
Dios creó dos géneros, dos sexos, el masculino y el femenino. Los otros veintitantos que hay son alteraciones de la mala conducta errónea de las mentes humanas y de las desviaciones que van contra la naturaleza. Esas personas, estos seres humanos, con sus creencias o con sus confusiones sexuales, imponen y predican su verdad a través de los medios, a través de los videos cortos que se hacen en las diferentes plataformas con los diferentes nombres que alcanzan miles y millones de vistas. Tienen sus propias páginas, sus propios blogs, sus propios programas de televisión, de radio, de prensa. Hacen protesta en cualquier lugar, defendiendo sus principios, sus creencias, su interpretación. Y ellos no tienen temor de afectar la mente de los niños o de los jóvenes, que para nosotros es inocente, o de atacar las creencias de los que somos mayores, sino que simplemente exponen su verdad y la exponen con gritería. ¿Lo han visto o no lo han visto? Entonces a usted a mí nos tiene que dar temor decir la verdad del Evangelio de Cristo. No, para nada. ¿Estamos o no estamos en eso? Eso no es, ¿cierto? Ah, bueno. La Biblia contiene la palabra de Dios y fue escrita en un periodo aproximado de 1600 años. Oído, no 50 años. 1600 años aproximadamente. Tiene más de 40 escritores. Ese libro tiene más de 40 escritores. Tiene reyes, tiene obreros de construcción, tiene coperos, tiene... ¿Cómo se llaman estos que los preparaban para que cuidaran a las mujeres de los reyes? Eunucos, sacerdotes, profetas, pastores. O sea, la Biblia tiene evangelistas, la Biblia tiene escritores de toda clase. Y oído esto, en 1600 años, muchos de ellos jamás se vieron. Y oído con esto, muchos de esos 40 escritores nunca leyeron los rollos ni los libros, porque eran rollos, no eran libros, eran rollos guardados. Nunca leyeron los rollos de otro. Sin embargo, por alguna razón, la Biblia mantiene una línea en los 66 libros. Un mismo mensaje, una misma línea. Porque tiene más de 1600 años de escritura, cientos de rollos, 40 escritores, pero un solo autor, y se llama Dios. Él es el autor, y a cada persona, en cada tiempo, él le habla y le decía, escribe esto, escribe aquello, escribe lo otro. ¿Y qué hacían ellos? Escriban, escriban, escriban. Ahora ya, después de que Jesús viene, muere y resucita, unos 300, 400 años después, cogen todos esos rollos, todos esos libros, que ya también estaban escritos los libros del Nuevo Testamento, cogen todo eso, todos esos rollos, todos esos libros los cogen, ¿y qué hacen? Los juntan, todos esos libros los juntan, y hacen una biblioteca. Por eso se llama Biblia, Biblius, biblioteca, Biblia, Biblius, biblioteca. Santa Biblius, Santa Biblioteca, Sacra Biblius, biblioteca de libros sacros, de libros santos, de libros que contienen la palabra de Dios. Entonces la gente lo tiene a veces en la casa abierto porque, cuidado que es la Biblia, es la palabra de Dios, cuidado que es la palabra de Dios. Y aún así, Julián dijo hace un rato que es un manual, así es. Y sabiendo todos que la Biblia es la palabra de Dios, ¿cuál es el libro que menos lee la humanidad? ¿Cuál es el libro que no falta en la vida, en la biblioteca de ninguna casa, de ningún evangélico? La Biblia. Pero ¿cuál es el libro que menos leen los creyentes? La Biblia. Algunos incluso olímpicamente dicen, pastor, voy a dejar la Biblia aquí en la iglesia para que cada vez que venga poderla coger. Tengo un problema, no, ay, ¿dónde habrá un brujo que me diga qué hago? Ay, alguien que me lea la mano. Y la palabra de Dios está escrita en su Biblia, que hay que leer todos los días. Biblia por la mañana,
Biblia por la tarde, Biblia por la noche. ¿En qué hay que pensar cuando uno se despierta? No en la mujer de uno, no en el marido, no en el nieto o la nieta, no en el desgraciado o la desgraciada. Hay que pensar en lo que dice Dios en la Biblia. ¿En qué hay que pensar cuando uno se acuesta? En la Biblia. ¿Qué hay que colocar en la nevera cuando uno la va a abrir? No todos los teléfonos de todas las droguerías, de todas las pizzerías, no. Textos de la Biblia. ¿Qué hay que escribir en el espejo del baño? Textos de la Biblia. ¿Qué hay que escribir en el closet? Textos de la Biblia. Y pastor, ¿y usted por qué tanta Biblia? Porque la Biblia contiene la palabra de Dios. Ahí están todas las respuestas. Todas las respuestas. La misma Biblia dice, dentro de ella dice, hablarás de ella por la mañana. Vamos a ser bien sinceros. De los que tienen hijos y nietos, ¿cuántos esta mañana hablaron por la mañana con ellos de alguna historia de la Biblia? No se habla. Y ahí dice, hablarás por la mañana de la historia de la Biblia. ¿Cuántos cuando van de paseo salen con ellos, le hablan durante el camino de alguna historia de la Biblia? Porque la Biblia dice, Dios dice en la Biblia que cuando vayan de camino de queden hablar con los hijos. De alguna historia de la Biblia. Dice, oye, pues, ¿vos qué pensás de la historia de Sansón? ¿Y quién fue Sansón? ¿Un tiktoker o qué? No es un tiktoker. Sansón es un señor de la Biblia que tenía mucha fuerza. ¿Cierto? ¿De qué hay que hablar por la tarde cuando se está a punto de acostarse? De la Biblia. Nuestros hijos se acuestan con el celular en las redes. Se levantan con el celular en las redes. Almuerzan con el celular en las redes. Estudian con el celular en las redes. Entonces no estamos levantando una generación que tema a Dios ni que conozca a Dios. Estamos levantando una generación que Dios, ¿qué es Dios? ¿Qué es Dios? ¿Qué es Dios? Una generación que piensa que todo lo que tienen es obligación de la gente dárselo. Y si no se lo dan, se quieren morir. Me quiero morir, ¿por qué? Me quiero morir por esto. Entonces, uno lee noticias que una vez dice, es una locura, pues para nosotros que venimos de una generación un poco más vieja, es una locura que no pueda un avión salir de un aeropuerto porque una niña le dijeron que no podía usar el celular. Y armó el escándalo. ¿Y qué es esto? Yo hubo una generación donde la mamá le decía a uno, se queda quieto ahí, y ¿cómo se quedaba uno? Quieto. Quieto. Uno obedecía. Mi papá me murió 89 años y yo con más de 40 y tantos años, y yo aún siempre le decía, sí señor, bueno señor, sí señor, bueno señor. Mis hermanos alegaban, pero es que mi papá tiene muchas reglas y que el equipo lo apague y que entra a tal hora. Y yo les dije, si no les gusta, váyanse, esta es la casa de él. Mientras que estén acá tienen que obedecer a su papá. Sencillo. Entonces, la Biblia contiene la palabra de Dios, escrita en 1600 años, 40 escritores, un solo autor que es Dios. Así que hoy quiero invitarlos para que leamos el capítulo 30 del profeta Isaías, que contiene la palabra de Dios. Y usted le crea a Dios lo que Dios dice. Le crea a Dios lo que Dios dice. En Isaías capítulo 30. Cuando lo lea conmigo hoy, tenga en cuenta estos datos que le voy a dar. Isaías ya se murió. ¿Cuántos años hace que se murió Isaías? ¿Quién me dice? Isaías murió aproximadamente hace unos 2600, 2500, 2700 años más o menos, porque la profecía de Isaías está 700 años antes de Jesús. Entonces unos 2600, 2500 años murió Isaías. ¿Cómo murió Isaías? ¿Alguno de ustedes sabe? ¿Murió cómo? Tampoco. Bueno, les voy a ayudar. A Isaías lo murieron. A Isaías lo murieron. ¿Cómo murió Isaías? Isaías murió aserrado como un árbol.
con un serrucho de esos largos que habían que 2 hombres jalan a ambos lados. Isaías murió aserrado, era el profeta y lo asesinaron, murió de esa manera. ¿Ah? Siempre esas personas eran los pueblos que no creían en el Dios de Israel, y ellos tomaban juicio sobre los profetas porque los profetas a veces les hablaban a ellos en contra. Entonces, incluso hubo reyes creyentes del pueblo de Israel que mataron a sus propios profetas porque los profetas les decían la verdad y ellos querían oír mentiras. Entonces Dios, no, vamos a matarlo. Isaías muere. Pero les tengo una noticia, por favor, para que leamos Isaías 30. El espíritu del profeta no muere. Así que lo que Isaías dijo allá, como palabra de Dios, está vigente hoy como palabra de Dios. El espíritu del profeta no muere. Por eso la Biblia es el único libro que tiene espíritu. Cualquier otro libro, por bueno que sea, no tiene espíritu. Entonces usted dice, tengo una novela más buena que las 50 sombras de yo no sé quién, que los libros de Harry Potter, que las 1001 noches, lo que usted quiera leer, cualquier cosa de este sistema, usted lo puede leer y lo leerá 1 o 2 veces o hasta 3 y dice, ya, ¿cierto? Ya me lo leí, ya sé lo que tiene. La Biblia, usted la puede leer toda su vida y siempre va a encontrar cosas nuevas en ella. Algo le va a salir, porque la Biblia tiene espíritu. Y tiene espíritu porque la Biblia contiene la palabra de Dios. Mire, la gente dice, esos son puros cuentos, esos son puras mentiras de la vida. Ay, qué pedazos de evangélicos bobos que creen todo lo que el pastor les dice. Ay. Y este libro, déjeme decirle esto, si este libro es un cuento, como dicen las élites, ¿por qué es uno de los libros más perseguidos en la tierra? Y si este libro es un cuento, ¿por qué han asesinado a varios cientos de miles de personas, por no hablar de millones, por tener y creer en la Biblia? ¿Por qué han recogido Biblias en países? Oiga, hay países donde han recogido la Biblia casa por casa, dándole cárcel al que tiene la Biblia, y han hecho montañas de estos libros y las han incendiado las autoridades de esos países, porque este libro es un libro malo para ellos. Si esto es un cuento como Condorito, ¿por qué lo persigue la autoridad? Porque arriba está. Porque la Biblia contiene la palabra de Dios. Y usted la tiene en su casa, la tiene en su celular, y entonces, yo no voy a decir que usted no la lee porque no puedo decir eso. Yo le invito para que usted le preste mayor atención a la palabra de Dios. ¿Estamos o no estamos? ¿Cierto? Mayor atención. ¿Cuántos minutos llevamos, Juan? Para saber si se me va a caer esto. 55. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Los de Meet, se va a caer, vamos a cerrar la plataforma los de Meet y les vamos a enviar otro link inmediatamente. Y ustedes vuelven y entran para que podamos seguir con Isaías capítulo 30. Por ahora, mientras que tomamos una decisión acá, porque solamente nos dan 1 hora para transmitir, entonces vamos a mandar otro link nuevamente en este momento. Así que ténganos un momento de paciencia que se va a caer y vuelven y entran, por favor. Dale, Juan. Ven para acá, lléveselo y haga la labor, me lo envías y yo vuelvo y lo envío a todos otra vez. Y los que están en Facebook, entonces, lo que hacemos acá es que lo finalizo y arranco con otro, Juan, para no hacerlo tan largos de Facebook. ¿Usted qué dice? ¿Ya lo creo? Entonces envíemelo por favor de una vez.